El lunes se cumple un año de una historia de éxito y de un hito que nos ha cambiado también la vida durante esta pandemia. El 27 de diciembre se inoculaba la primera dosis a una persona que vivía en una residencia en Rafael Buñol, Batiste Martí, que fue la primera persona que la recibió. Durante estos meses creo que es importante reconocer que hemos conseguido distintos hitos. El primero de todos, contar con una vacuna el mismo año de la pandemia. En segundo lugar, contar con unos equipos de profesionales extraordinarios, los equipos de vacunación que a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana han estado vacunando horas y horas para poder proteger a toda la población. Y en tercer lugar, la responsabilidad de los ciudadanos de esta comunidad que han entendido que el mejor antídoto frente al COVID es la vacuna. Por eso ahora podemos decir que la Comunidad Valenciana está por encima de la media del resto de España. Y además empezamos a vacunar de una manera planificada, ágil, porque teníamos una estrategia, contábamos con una estrategia. La estrategia era, primero, proteger a las personas mayores e ir por grupos etarios, de tal manera que ahora podamos estar vacunando ya. Una vez la ciencia, los laboratorios han encontrado cuál es la dosis precisa que hay que inocular a los menores, hayamos podido ir vacunando hasta, como decía, hasta el día de hoy. Esto nos está permitiendo conseguir unos elevados números de inmunización, pero esto no quiere decir que no debamos seguir protegiéndonos ahora con esa tercera dosis que ya estamos empezando a administrar. En cualquier caso, tenemos que seguir siendo prudentes. Los datos que comunicamos cada día nos revelan una información importante y es que sigue creciendo el número de casos. También es cierto que la vacuna nos protege frente a la enfermedad, nos protege frente al ingreso y la hospitalización y, por supuesto, nos protege respecto de las causas que puede tener la enfermedad grave. Por tanto, sigamos protegiéndonos, sigamos vacunándonos. Aquellas personas que no lo han hecho todavía, les invitamos a que lo hagan, que se sumen a esta historia de éxito colectivo de toda la sociedad valenciana y que sigamos siendo prudentes con otras medidas no farmacológicas que nos ayudan también, hasta que acabemos con esta pandemia, nos ayudan a proteger nuestra salud.